satisfacer las necesidades de los codiciosos. Son los pueblos negados e excluidos quienes ofrecen a la humanidad y al planeta su sistema de vida sanador, que son las víctimas capaces de juzgar y proponer las soluciones, porque vienen de tiempos largos, sobreviviendo a todo tipo de agresión y genocidio. Tal como han advertido los hermanos Lakotas, cuando el mundo esté al borde del abismo, cuando el caos se apodere de la humanidad, cuando la crisis invada a la humanidad, entonces desde el sur del continente emergerán vigorosos los guerreros del arco iris para devolver la armonía al planeta Tierra. No es casual, hermanas y hermanos, que el vivir bien y la huipala empiece a caminar por el mundo. Este es el momento de instituir el paradigma del vivir bien, así como nos rebelamos contra el racismo que hiere la conciencia individual y colectiva, nos rebelamos contra las razones que circulan en el escenario mediático, que atentan contra la verdad, la complementariedad, la revolución de ideas y contra la armonía de convivencia entre los diversos. El paradigma del vivir bien plantea como la ley de vida los principios de complementariedad, consenso, equilibrio y armonía entre lo diferente, que no es excluyente ni confrontacional. Por eso, la lucha de los hermanos de la Panaca Pachacuti es por los pueblos, por la vida y no contra nadie. No somos de la cultura de la división, del enfrentamiento, de la guerra, del sometimiento. Somos de la cultura de la paz, de la unidad, de la armonía, de la hermandad. Vivimos el momento histórico que nos exige desmontar la hegemonía de la lógica foránea que excluye, divide y confronta. Es tiempo de descolonizar el corazón y la mente de futuras generaciones, enseñando nuestra lógica originaria de la matriz de la vida. Durante los últimos 17 meses que coinciden con los tiempos pandémicos, observamos cómo los ríos, los lagos y los mares se descontaminaron, tornándose sus aguas en cristalinas como efecto directo de frenar el consumismo que durante años atentó contra la madre tierra. La crisis sanitaria nos ha mostrado la urgencia de cuidar la naturaleza, recuperar el principio de que nuestro alimento es nuestra medicina y restablecer el equilibrio y la conciencia de complementariedad con la Pachamama. La humanidad debe reaprender y volver a su propia naturaleza, es decir, reencontrarnos con la biosfera que desde millones de años nos acompaña, de la cual fuimos expulsados por el antropocentrismo foráneo y el egocentrismo. Este es el momento de trascender el antropocentrismo y volver a nuestra biosfera. Es el tiempo de recuperar nuestra cosmobiovisión. Es tiempo de renovar, transformar, romper con la hegemonía de un pensamiento divisorio y destructivo. Es tiempo de implementar una economía de la vida y para la vida, capaz de satisfacer necesidades de todos y no la codicia de algunos. Es tiempo de trabajar la economía de la madre tierra, fortaleciendo modos de producción plural y trascender la economía lineal de acumulación capitalista hacia una economía recicladora, circular, de desacumulación y de redistribución equitativa. Es tiempo de complementar la ciencia ancestral y milenaria con la ciencia moderna para enfrentar la crisis alimentaria, climática y otras. El cuidado a la madre naturaleza debe conjugarse con la teoría del decrecimiento, de la desacumulación y la termodinámica que convergen con las bases filosóficas del vivir bien, acuñadas en Bolivia y comunicadas al mundo mediante nuestras lenguas
milenarias. Es el momento de detenernos y de comprender el pensamiento heredado de los ancestros, que nos enseña que cuando las contradicciones se encuentran, las polaridades desaparecen. El pensamiento foráneo colonizador no logra concebir cómo las contradicciones pueden encontrarse y las polaridades pueden convertirse en soluciones complementarias equilibradas para conducirnos a la gran matriz de vida, Huiñaymarca. El Estado plurinacional está construyendo una alianza transversal entre los sectores obreros, mineros, fabriles, empresarios, científicos, artistas, trabajadores por cuenta propia, junto a las organizaciones matrices como nuestra Central Obrera Boliviana, el Pacto de Unidad y otros, para potenciar a los sectores más vulnerables y dinamizar la producción local y nacional. A nuestros hermanos que trabajan en la informalidad, el Estado junto a sus organizaciones está construyendo oportunidades de trabajo digno. No debemos olvidarnos de nuestros hermanos en el exterior. Estamos promoviendo condiciones de trabajo digno y su retorno al país. Nuestro camino es alcanzar el vivir bien, sin venganza, sin guerras, dando respuestas a las preguntas de todos, marcando el horizonte y atrayendo a la gente en libertad y con el ejemplo. Como lo dijo Lao Tse hace 5000 años, abro comillas, las cosas grandes del mundo solo pueden realizarse prestando atención a sus comienzos pequeños. El gobernante sabio pasa desapercibido y ahorra las palabras. Cuando su tarea ha sido cumplida y las cosas han sido alcanzadas, todo el mundo dice, somos nosotros los que las hemos hecho. Cierro comillas. Es tiempo de despertar nuestro Hiwasa. Es tiempo de despertar nuestro Larama, nuestro Kawana, nuestro Iyambae, nuestro Sapi, nuestro Amta. Entrar al tiempo del Pachacuti, sin miedo y sin premura, y compartir nuestro Capajñán, el camino de la noble integración. Jayaya Bolivia, Jayaya los pueblos del mundo, Ucamapana. Hermanos y hermanas, concluido el primer punto del orden del día, solicito a la hermana senadora secretaria de lectura al siguiente punto. Gracias, hermano presidente. Punto número 2 del orden del día, mensaje del hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Alberto Arce Catacora. Gracias, hermana secretaria. Invitamos al hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Arce Catacora, a tomar la palabra y emitir su mensaje presidencial.
Gilata David Choquehuanca, presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Hermano Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores. Hermano Freddy Mamani, presidente de la Cámara de Diputados. Hermana Gladys Alarcón, primera secretaria de la Cámara de Senadores. A nuestras hermanas senadoras, hermanos senadores, hermanas diputadas, hermanos diputados, a nuestros diputados supraestatales, al señor Oscar Hassentolfe, presidente del Tribunal Supremo Electoral, a nuestras ministras, ministros de Estado, viceministras y viceministros de Estado, al señor Henry Ara, Contralor General del Estado, a la hermana Nadia Cruz, defensora del pueblo, al hermano Wilfredo Chávez, Procurador General del Estado, al general de Fuerza Aérea César Moisés Vallejos, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, al mando militar, al coronel Máximo Johnny Aguilera, comandante general de la Policía Boliviana, al mando policial, directores y gerentes de las entidades bajo tuición y descentralizadas, embajadores del cuerpo diplomático, representantes de organismos internacionales, a las hermanas alcaldesas, alcaldes que nos acompañen, concejalas y concejales presentes, al hermano Eduardo Rodríguez Belcé, expresidente del Estado Plurinacional, al hermano Juan Carlos Guarachi, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, al hermano Eber Rojas, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, a la hermana Flor Aguilar, secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Bartolina Sisa, al hermano Esteban Alavi, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia, al hermano Martín Chacolla Giliri Apumalco del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo, a los hermanos de los pueblos indígenas, representantes de nuestras organizaciones sociales presentes y que nos acompañan desde exteriores, a los hermanos de la Guardia Indígena, un saludo muy especial a mis invitados especiales que hoy me honran con su presencia en este evento. Dignos representantes del pueblo boliviano, a los representantes del empresariado nacional, un saludo fraterno para todos, para todas hermanas y hermanos que nos siguen a través de los medios de comunicación y redes sociales, al pueblo boliviano. Querido pueblo de Bolivia, hoy celebramos 196 años de aquel día glorioso en que el espíritu libertario y de independencia de las mujeres y hombres que lucharon contra la dominación de la corona española se tradujo en la fundación de nuestra amada patria. ¿Qué quiere decir Bolivia?
un amor desenfrenado de libertad, señaló en un mensaje el libertador Simón Bolívar. A quien hoy recordamos junto a hombres como el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, líderes latinoamericanos que lucharon por la independencia no solo de nuestro pueblo, sino de los pueblos de nuestra América, sellando nuestra lucha contra el yugo español con la firme convicción de que América Latina, libre y unida, tiene un enorme potencial. Gracias a sus recursos naturales, a su enorme riqueza cultural, al espíritu combativo de sus pueblos y a las raíces tan profundas que los unen. En estas gestas libertarias no podemos dejar de mencionar a nuestra heroína Juana Azurduy de Padilla. A Manuel Asensio Padilla, a Ildefonso de las Muñecas, a Vicente Camargo, Ignacio Warnes, Juan Antonio Álvarez, Eusebio Lira, José Manuel Chinchilla, José Santos Vargas, Esteban Arce, José Miguel Lanza, José Manuel Vaca Cañoto, Eustaquio Moto Méndez, entre muchas y muchos otros. Asimismo, los levantamientos indígenas contra los opresores del siglo XVII y XVIII fueron determinantes para nuestro paso de la colonia a la República y estuvieron liderados por grandes hombres como Tomás Catari, sus primos Dámaso y Nicolás Catari, Tomás e Isidro Acho, José Gabriel Tupac Amaru, Tupac Catari, Tomás Calizaya, Pascual Ramos, Bonifacio Chuquimamani, Pascual Alarapita, Isidoro Mamani, Pedro Ovaya, Juan de Dios Muyupuraca, Diego Cristóbal Tupac Amaru y Miguel Bastidas. De igual manera, mujeres indígenas como Bartolina Sisa, Gregoria Apaza, Micaela Bastidas, Cruz Ayahui, Isidora Catari, María Lupiza, Isabel Hualpa, Tomasina Silvestre, Manuela Tito Condori y Tomasina Tito Condemaita tuvieron un rol protagónico y brillaron en las luchas anticolonialistas con luz propia. Líderes y lideresas indígenas que dieron su vida por nuestra libertad y a quienes la historia oficial invisibilizó durante mucho tiempo. Y todavía nos falta seguir reconstruyendo esos capítulos de nuestra historia con todas y todos quienes lucharon desde el norte, sur, este y oeste de nuestro territorio para su liberación. Conquistar la plena independencia no es tarea fácil. Los grandes ideales que guiaron la lucha de tantas mujeres y hombres por la construcción de una patria libre y soberana fueron traicionados muy tempranamente por quienes asumieron la conducción de la República y quedó pendiente la agenda por la que las naciones indígenas, originarias, campesinas siempre lucharon. Pues cuando se instaló la Asamblea no se tomó en cuenta a las y los dueños ancestrales de estas tierras. Si bien Bolívar pretendió eliminar parte de ese sistema colonial, dictando normas para repartir tierras, prohibiendo que se exija a los indígenas trabajos gratuitos, eliminando el tributo indígena, estas buenas intenciones no llegaron a hacerse realidad. La colonialidad durante la República se mantuvo viva, reproduciendo sus formas racistas y discriminatorias que condenaban a la marginación y a la opresión a las grandes mayorías de nuestro país. El pueblo boliviano asume como suyas las rebeliones indígenas contra la ocupación de la Vía Yala, las gestas por la independencia desarrolladas en el siglo XIX y las luchas contra los conservadores liberales nacionalistas de derecha y neoliberales en el siglo XX.
Y en todas esas luchas, rebeliones y resistencias está también sellada la apuesta por la independencia emancipadora y no subordinada de nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños. Hoy debemos dar otros pasos entre todos los países de nuestra América, como diría José Martí, para construir un gran Estado plurinacional latinoamericano y caribeño, que será una forma de reconstrucción del Abya Yala, nombre originario de nuestro continente. Ese espíritu de lucha de nuestras y nuestros antepasados por nuestra definitiva independencia es el que siempre ha promovido la organización del pueblo para conquistar sus derechos, antes en la colonia y luego en la república. Más tarde, las luchas antineoliberales contra el saqueo de Bolivia, la guerra del agua en el año 2000, febrero y octubre negros de 2003, dieron paso a la construcción de un nuevo Estado, recogiendo las luchas anticolonialistas, antiimperialistas, anticapitalistas y antineoliberales del pueblo boliviano. En 2006 llega al poder democráticamente, con el 54% de la votación, el primer presidente indígena originario campesino de nuestra historia, el hermano Evo Morales Aymar. Bajo su liderazgo, pusimos en marcha nuestra revolución democrática y cultural. Nacionalizamos nuestros recursos naturales estratégicos. Hicimos que el excedente económico que antes se externalizaba se quede en Bolivia. Redistribuimos la riqueza con nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo. Llevamos adelante una asamblea constituyente en la que por primera vez participaron pueblos indígenas, originarios, campesinos, y construimos de manera colectiva una nueva constitución política del Estado, aprobada por más del 60% de nuestra población mediante un referéndum y considerada vanguardia a nivel internacional en el reconocimiento de derechos para todas y todos. Iniciamos la reconstrucción de nuestro Estado plurinacional de Bolivia desde la profundidad de la historia, inspirados en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por tierra y territorio y con la memoria de nuestros mártires, como lo señala nuestra Carta Magna. Implementamos nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, hecho por bolivianos y para los bolivianos, que recoge nuestras potencialidades para hacer de nuestro país un referente de crecimiento económico con justicia social. Demostramos que con nuestro modelo económico es posible crecer con beneficios para todas y todos, redistribuir la riqueza, reducir la pobreza, así como las desigualdades económicas y sociales. Un mundo en el que también se busque una relación armoniosa entre el ser humano y la madre tierra. En el acto de mi posesión como presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, afirmé que el gobierno de facto había provocado una crisis de varias dimensiones que azotaba duramente a nuestro país. Una crisis política, económica, social, sanitaria, educativa y cultural. Luego del golpe de Estado de 2019, que colocó en el órgano ejecutivo
su aniversario. Por favor, guardaremos respeto. Bajen, por favor. Luego del golpe de Estado, de 2019, Noción de orden, por favor. Hermanos, hermanos, por favor. No empañemos la celebración de la independencia de Bolivia. Por favor, no caigamos en ninguna provocación. Por favor, pero tomen asiento, por favor. Pido a los asambleístas guardar respeto a la investidura de nuestro presidente constitucional democráticamente elegido. Por favor, siga, hermano presidente. Muchas gracias. El pueblo boliviano está viendo quiénes quieren empañar este acto de celebración de nuestra independencia. Muchas gracias, hermano presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Prosigo. Luego del golpe de Estado de 2019, que colocó en el órgano ejecutivo a un gobierno inconstitucional e ilegítimo, luego del golpe de Estado, prosiga, hermano presidente. Gracias, hermano. Luego del golpe de Estado de 2019, que colocó en el órgano ejecutivo a un gobierno inconstitucional e ilegítimo, empezamos a salir de la crisis política gracias a la unidad, lucha y conciencia del pueblo boliviano, que el 18 de octubre de 2020
dio al movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, un 55,1% de apoyo en las urnas. Una contundente victoria que devolvió a nuestra patria a la senda de la democracia. Esta histórica elección no hubiese sido posible sin el bloqueo nacional de caminos y la huelga general declaradas por la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad en agosto del mismo año. Sin ambas medidas de lucha, resistencia y movilización instaladas en la conciencia y la memoria larga de nuestros pueblos, la democracia no se habría recuperado y el gobierno de facto hubiera continuado en su afán de prorrogarse en el poder utilizando la pandemia como pretexto para seguir vulnerando derechos. Los 11 meses de gobierno de facto nos demostraron de manera clara y contundente los objetivos que tuvo el golpe de Estado: restituir la república colonial y volver a instaurar el fracasado modelo neoliberal. Una vez más fuimos testigos de que estos grupos antipatria solo buscan la miseria de la población, el enriquecimiento ilegal de unos cuantos. La entrega de nuestros recursos naturales y la quiebra de las empresas estatales para entregárselas a las transnacionales. Nos dejaron sin recursos, sin salud, sin educación, sin institucionalidad, sin cultura, sin gobierno, incertidumbre, sin derechos humanos ni libertad de expresión, como en todas las dictaduras de nuestra historia. Tenemos que terminar de cerrar la crisis política abierta por quienes a través de golpes de Estado y cómplices internacionales para reprimir al pueblo siempre quieren imponer con violencia lo que no consiguen democráticamente en las urnas. Son aquellos que se sienten orgullo de destruir nuestra patria ante la evidente incapacidad que tienen para construirla. Demostró la derecha la incapacidad de gobernar al país en todos estos 11 meses. Pero como diría Marcelo Quiroga Santa Cruz, refutando la mentira y restaurando la verdad. Día a día vamos encontrando cada vez más elementos contundentes que demuestran que hubo una ruptura constitucional, que en las elecciones de octubre de 2019 se escamoteó la voluntad popular al desconocer el triunfo del MAS y PSP y que el golpe de Estado estaba preparado con meses de anticipación.
claro ejemplo es que desde principios de octubre de ese año, es decir, antes de las elecciones, algunos líderes de la oposición, de manera totalmente irresponsable con nuestra democracia, amenazaban con impulsar el desconocimiento de los resultados y la desobediencia civil. Hermanos asambleístas, hermanos y hermanas asambleístas, todos merecemos respeto. Hermanos asambleístas, por favor, cuidemos la imagen. Hermanos asambleístas, por favor, lo que buscamos es el respeto. Mostraremos con el ejemplo. Por favor, hermanos. Hermanos, por favor. Voy a pedirles, voy a implorar a esta asamblea para que podamos escuchar. Por favor, no empañemos esta fecha histórica. Nuestro pueblo nos está mirando. Nuestro pueblo nos está observando. La comunidad internacional nos está observando. Por favor, continuamos, por favor. Muchas gracias, presidente. Por otra parte, no descansaremos desde el ámbito de nuestras competencias de exigir el procesamiento y sanción de los autores del golpe de Estado, quienes deben responder ante la justicia por los actos ilegales, ilegítimos y violentos que perpetraron contra el pueblo, la democracia y la constitución política del Estado. Memoria, verdad y justicia. Ese es el mandato del pueblo que recibimos en octubre del año pasado. Especialmente de las familias de quienes fueron masacrados, así como de los heridos, perseguidos, humillados, criminalizados y detenidos injustamente. Y cito nuevamente a Marcelo Quiroga Santa Cruz:
cuando sentó al dictador Banzer en el banquillo de los acusados de ese célebre juicio de responsabilidades, que dijo: no es el odio el que impulsa nuestros actos, sino una pasión por la justicia de la que hemos dado cuenta a lo largo de nuestra vida. De esa crisis política estamos saliendo con el apoyo permanente del pueblo y asumiendo el desafío de profundizar nuestra democracia intercultural, lo que implica no solo preservar la voluntad popular que se emana de las urnas, sino ampliar las formas de participación en la toma de decisiones por parte del pueblo. Todas y todas, desde el lugar que nos encontramos, unidas, unidos, sin sectarismos ni exclusiones, tenemos que cuidar nuestro proceso de cambio que beneficia a las grandes mayorías. Ahora quiero referirme a la dimensión económica de la crisis generada por el gobierno de facto, cuyas manifestaciones negativas empezaron a ser encaradas desde el primer momento en el que asumimos nuestro gobierno. Sabemos que la crisis económica que dejó el gobierno de facto es la principal preocupación de las familias bolivianas. Así nos lo ha manifestado en cada lugar que recorremos de nuestra amada Bolivia. Pero antes de entrar en detalle, permítame hacer una breve referencia al comportamiento económico que tuvo nuestro país durante los 14 años en los que implementamos el modelo económico, social, comunitario, productivo. Tuvimos un crecimiento económico sostenido, acompañado de políticas sociales y productivas. Ocupamos los primeros sitiales de crecimiento de la región en 2009 con 3,4%, el 2014 con 5,5%, el 2015 con 4,9%, el 2016 con 4,3% y el 2018 con 4,5%. Y lo alcanzamos redistribuyendo los ingresos. Estoy convencido de que la mejor manera de crecer es redistribuir, cerrando esas enormes brechas entre ricos y pobres. Es así que a través de las políticas redistributivas, estos resultados económicos también se tradujeron en mejoras en el ámbito social desde 2005 hasta 2019, con la disminución de la pobreza y de la pobreza extrema de 60% a 37% y de 38% a 13% respectivamente. De igual forma, la desigualdad pasó de 0,6 en 2005 a 0,42 en 2019 y se redujeron las brechas de ingresos pasando de 35% a 59% el porcentaje de personas con ingresos medios en nuestro país. Revalorizamos nuestra moneda a través de la bolivianización. Los neoliberales nos hicieron pensar que nuestra moneda no tenía valor, pero les demostramos que lo nuestro vale, y hoy el 99% de los créditos y el 86% del ahorro financiero se encuentran en moneda nacional, en total contraste con el periodo neoliberal, como este indicador apenas alcanzaba a un 15 y 7% respectivamente. En noviembre de 2019 nos arrebataron esos logros. La derecha boliviana irrumpió nuestro orden constitucional con el único objetivo de asaltar el Estado. Retornando a los privilegios de clase y de satisfacción de las altas élites como antes de 2006. Asumimos el gobierno nacional recibiendo en noviembre de 2020 un Estado desmantelado, con un retroceso sustancial de los principales indicadores económicos y sociales del país.
Es así que a diciembre de 2020 el déficit fiscal alcanzó al 12,2% del Producto Interno Bruto y propulsó una tasa negativa del 8,8% del Producto Interno Bruto a diciembre del año pasado. Un retroceso en nuestra producción de 67 años, no visto desde 1953. En efecto, a octubre de la gestión anterior ya encontramos una caída del 100% de nuestra producción de urea, una contracción del 65% en la producción de carbonato de litio y una disminución del 42% en la producción de cloruro de potasio. Las principales inversiones del Estado en nuestro territorio registraron una contracción del 66% en la ejecución de la inversión pública a octubre del año pasado. Este atentado al aparato productivo se hizo más evidente aún con la paralización de la inversión del Estado en la economía, principal vector del crecimiento económico en nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo. Se profundizó la crisis en los tiempos de la pandemia, cuando el país más necesitaba que su Estado asuma su rol protagónico para sostener los efectos adversos de la crisis producida por la propia administración del gobierno de facto. En este tiempo hemos evidenciado cómo los 11 meses que duró el gobierno de facto y la derecha boliviana destruyeron la economía de los hogares y empresas bolivianas y las empresas públicas y privadas. Nuestro Estado boliviano sufrió la paralización y daños en la maquinaria de la planta de cemento de Oruro y de la planta de urea, similar destino. Sufrieron la planta industrializadora de vidrios en Vivol, en Chuquisaca, la planta eólica en La Ventolera, la planta de vidrio, los proyectos de exploración de YPFB, los proyectos apícolas en Chuquisaca, la planta de cítricos, el ingenio azucarero de San Buenaventura en el norte de La Paz, entre otros, desechando productos alimenticios mientras el pueblo sufría de hambre. El centro nuclear tan necesario para la investigación en diversas áreas no avanzó durante el 2020 y los beneficios para el pueblo en salud se vieron rezagados por esas decisiones erróneas y discrecionales que han costado vidas. Cuando asumimos el mandato constitucional, las exportaciones del país se habían reducido en 1.951 millones de dólares hasta octubre del 2020, al igual que las importaciones en 2.446 millones de dólares. Lo más preocupante, la caída de importaciones de bienes de capital para la industria, bienes de capital para el sector agropecuario y bienes de capital para el sector de la construcción, así como las materias primas e insumos necesarios para la producción de nuestra industria nacional. Las reservas internacionales netas con las que contaba el país se redujeron en 1.403 millones por debajo del registrado de la gestión 2019. La deuda interna del Tesoro General de la Nación acumulada a octubre de 2020 registró 9.457 millones de dólares. Un incremento del 59% en el endeudamiento interno de nuestro país. En porcentaje del Producto Interno Bruto, la deuda interna del TGN, que alcanzaba 14 puntos porcentuales en 2019, ascendió a 25 puntos porcentuales en 2020. En el caso de la deuda pública externa, en porcentaje del Producto Interno Bruto, pasó de 27 puntos del 2019 a 30 puntos en octubre de 2020. El golpe a la actividad económica y las decisiones arbitrarias del gobierno de facto afectaron también a la recaudación tributaria, observándose una disminución del 27% acumulado desde el 2020, lo que representa una caída de 13.027 millones de ingresos del erario nacional. Así gobernaba la derecha.
Los indicadores sociales, por su parte, también registraron retrocesos sustantivos. La tasa de desempleo hasta octubre de 2020 alcanzó al 8,7%, más que duplicando el registro similar del periodo 2019, cuando se encontraba apenas en 4,3%. Inclusive en julio del 2020, el desempleo en nuestro territorio se elevó hasta un 11,6%. La pobreza aumentó en 1,7 puntos porcentuales después de 14 años de continua disminución. Así también se deterioraron los avances de la desigualdad, pasando de un índice Gini de 0,42 a 0,45 en 2020, ligada también a un retroceso en la estructura de ingresos de la población. Como si no hubiera sido suficiente con generar hambre en el pueblo, la falta de visión y el desamor por la población dejaron a nuestra juventud, a nuestra niñez, sin la posibilidad de acceder a la educación, al clausurar el año escolar, profundizando la crisis social. Asimismo, cesaron el Ministerio de Culturas, considerando las culturas como un gasto absurdo. La cuarentena rígida y militarizada, determinada por el gobierno de facto con la excusa de prevenir la pandemia, solo sirvió para que se generen escenarios de corrupción y saqueo en las arcas estatales. Las desacertadas decisiones de política económica, social, sanitaria y cultural quedarán escritas en nuestra historia como un atentado al pueblo boliviano. El gobierno de facto demostró una vez más que la derecha jamás representará el verdadero interés del pueblo, puesto que solo busca el interés de unos cuantos, sin importar la miseria generada en las familias bolivianas. Nuestra estrategia para sacar a nuestro país de la crisis se asentó en reactivar la demanda interna, así como el aumento e incentivo a la producción. Inicialmente, por el lado de la demanda, en diciembre de 2020, iniciamos el pago del bono contra el hambre para aliviar la economía de las familias. A mayo de este año ya se habían beneficiado 4.035.773 bolivianas y bolivianos, con un monto de desembolsado de más de 4.000 millones de bolivianos para las familias bolivianas. En el mismo mes de diciembre de 2020 generamos un aumento adicional y extraordinario de rentas para el sistema de reparto y jubilados, con un incremento del 3,4%, y a fines del mismo mes ya habíamos beneficiado a 219.963 bolivianas y bolivianos con ese aumento. Asimismo, impulsamos medidas para que fortalezcan las políticas redistributivas, como la ley del régimen de reintegro del impuesto al valor agregado y la del impuesto a las grandes fortunas. La devolución del impuesto al valor agregado permite devolver un porcentaje del impuesto al valor agregado pagado en las compras para personas con ingresos por debajo de los 9.000 bolivianos, y hasta ahora ha beneficiado a más de 34.565 personas, habiendo devuelto al Servicio de Impuestos Nacionales más de 10,5 millones de bolivianos a junio del 2021. En la misma línea se encuentra vigente el impuesto a las grandes fortunas, que genera una recaudación de 240 millones de 204 contribuyentes hasta abril del 2021, monto que superó las expectativas de recaudación por este tributo. En materia de inversión pública, motor de nuestro modelo económico, reactivamos la inversión paralizada en 2020 y la incrementamos para esta gestión.
En este sentido, solo en noviembre y diciembre del año pasado se inyectaron 677 millones de dólares, mejorando la ejecución de 25 a 41% el año pasado. Por otra parte, mediante el presupuesto general del Estado aprobado en esta Asamblea, determinamos devolver a la inversión pública su rol protagónico como motor de la economía boliviana. Y hoy nuestro gobierno nacional está invirtiendo 4.011 millones de dólares. 125% por encima de la inversión del 2020, de los cuales 1.399 millones de dólares serán invertidos en el sector productivo y 1.452 millones en infraestructura de salud, riego y caminos. Por el lado de la oferta, destacan algunas medidas que tomamos, como la creación del fideicomiso Sí Bolivia, al que destinamos 911 millones de bolivianos para financiar al sector industrial y la producción que sustituye a importaciones. Hasta julio de este año se han desembolsado más de 239 millones, alcanzando a 2.150 productores. Como medida complementaria a este fideicomiso, creamos el Fondo de Garantías para Productores Fogadín, que da cobertura mediante garantías hasta un 50% de créditos otorgados en el marco de la industrialización con sustitución de importaciones y de desarrollo productivo. Nuestro apoyo al sector productivo también se tradujo en medidas como la subasta electrónica y la creación del mercado virtual estatal, el catálogo electrónico, compra hecho en Bolivia, aplicativo móvil para la compra de productos y servicios hecho en Bolivia, modificación de las alícuotas de gravamen arancelario para sustitución de importaciones de alimentos e incentivos tributarios para la fabricación, ensamblaje e importación de vehículos eléctricos y maquinaria agrícola con energía híbrida. Asimismo, se realizó una asignación presupuestaria de 29 millones de bolivianos para ejecución en estudios de diseño técnico de preinversión para la industria de cárnidos, camélidos, entre otras industrias, porque estamos entrando francamente a la industrialización del país. Recientemente anunciaremos el fortalecimiento de nuestro Programa Nacional de Pozos de Agua con 235 millones de bolivianos, el programa de hortalizas, de fomento a la producción de hortalizas, de fomento a la producción de ganado bovino, piña y banano por más de 735 millones de bolivianos. Restablecimos los límites de cartera productiva de vivienda de interés social, permitiendo mejorar la otorgación de créditos productivos en 6% y beneficiando a 646.137 nuevos emprendimientos. En cuanto a la vivienda social de crédito, se incrementaron en 6%, beneficiando a 86.773 familias. Ahora nuestra población puede acceder nuevamente al sistema financiero para un crédito productivo o un crédito de vivienda de interés social a tasas preferenciales. Restablecimos los límites de la cartera productiva de vivienda de interés, la cartera de créditos de vivienda social y productivos alcanzaron a 16.919 millones de dólares hasta junio del 2021, un incremento del 6,1% respecto al junio de 2020. De similar forma, el número de cuentas de depósito ascendió a 13.2 millones de cuentas en nuestro sistema financiero, 7,3% por encima de junio de 2020, lo que demuestra que se ha recuperado la confianza de la población y mejoraron las expectativas de la economía boliviana.
Todas estas acciones ya generaron efectos positivos sobre nuestra economía. Al mes de abril del 2021, el índice global de actividad económica reflejó una variación porcentual acumulada positiva, un crecimiento, quiere decir, del 5,2%. Las exportaciones durante el primer semestre se incrementaron en 54,3%, dejando el mayor saldo comercial positivo en 7 años, que alcanzó en este periodo a 832 millones de dólares positiva nuestra balanza. Algo que también debemos destacar es que la tasa de desempleo se redujo sustancialmente de un máximo alcanzado en julio de 2020 del 11,6 al 7,6% en junio de la presente gestión. Y esta es una variable que la familia boliviana empieza a sentir la mejora en sus ingresos y en la actividad económica. Por otro lado, el gobierno de facto también nos dejó una aguda crisis sanitaria, producto de la ausencia de una estrategia para combatir la presencia y la expansión del COVID-19. Los que asaltaron el poder de manera inconstitucional tienen la enorme responsabilidad de haber perdido casi un año de enfrentar la pandemia. Deberán responder sobre los ilícitos como la compra de respiradores, en no gestionar pruebas gratuitas y tampoco concretar una sola compra de vacunas, porque estaban más preocupados en saquear, perseguir y reprimir a la población en lugar de atender la salud de los bolivianos. Precisamente porque nuestra lucha es por la vida, colocamos todo nuestro esfuerzo en concebir y desarrollar una estrategia integral para enfrentar la pandemia del COVID-19. Nuestro plan contempla 3 pilares: pruebas gratuitas para detectar oportunamente, aislar y medicar, vacunación gratuita y equitativa y finalmente coordinación con los niveles del Estado. Nuestro plan empezó a dar resultados de inmediato, pues de una tasa de letalidad en la primera ola de 6,2%, hoy, a pesar de las mutaciones del virus, hemos reducido la tasa de letalidad a solo 2,7%. Hemos lamentado todos los decesos por la pandemia y expresamos nuestro más sincero sentimiento de solidaridad con las familias que hemos perdido un ser querido. Como país, denunciaremos a nivel nacional e internacional la injusticia que genera el capitalismo, la mercantilización de la salud y su impacto en el acceso a las vacunas. Cruel e inhumano que se produce el actual orden mundial capitalista. No más de 10 países del sistema central acumulan más vacunas de las que realmente necesitan, mientras el resto de los países tenemos que disputarnos el resto de las vacunas disponibles. Todo eso ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas. A pesar de ese difícil contexto mundial, desde el primer día de nuestro gobierno desplegamos todos sus esfuerzos para garantizar vacunas gratuitas destinadas a una masiva campaña de inmunización.
Incluso hemos llegado a vacunar a 100.000 personas por día. Este esfuerzo y batalla por la vida se ha traducido en garantizar más de 18 millones de vacunas de distinta procedencia, de los que cerca de 8 millones ya llegaron al país, y esperamos que más de 10 millones lleguen pronto. De acuerdo a las proyecciones de nuestro Ministerio de Salud, hasta diciembre de este año vamos a tener inmunizada aproximadamente al 90% de la población mayor de 18 años. Pero no es solo vacunas. Como solución estructural, lo que hemos garantizado para todas y todos. Hasta ahora se ha logrado encarar el diagnóstico oportuno, masivo y gratuito, con más de 4 millones de pruebas antígenos nasales y reactivos para el PCR. Bajo distintas modalidades de enseñanza. Lo que no pudo hacer el gobierno de facto, lo hicimos. Hasta julio del 2021. $5.997 unidades educativas, es decir, el 37,7% pasan clases a distancia. 5.444 unidades educativas acuden a clases semipresenciales, que representan el 34%, y 4.484 asisten a clases presenciales, es decir, el 28%. Se ha dispuesto la entrega de 256.000 computadoras CUA, así como celulares y tablets de bienes decomisados del contrabando destinados a estudiantes de escasos recursos. Restituimos la entrega de infraestructura educativa por un valor de más de 93 millones y 88 equipos de laboratorio de física, química, biología y geografía en diferentes establecimientos y unidades educativas nacionales. Recuperamos nuestra institucionalidad cultural. Reabrimos el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización. Convencidos de que en nuestra riqueza cultural está nuestro mayor potencial y que el corazón de nuestra patria está íntimamente tejido a nuestra pluriculturalidad. Estos son algunos de los resultados alcanzados en 9 meses de gestión, producto del conjunto de medidas implementadas desde noviembre del 2020. Sabemos que una de las mayores preocupaciones de las familias bolivianas tiene que ver con la crisis económica, y por eso estamos trabajando sin pausa en la profundización de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo. Estamos avanzando en un plan de emergencia de empleo orientado a generar trabajo digno para bolivianas y bolivianos. Asimismo, hemos enviado a nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional el anteproyecto de ley para la constitución de un fideicomiso de apoyo a la reactivación de la inversión pública por un monto de 2.000 millones de bolivianos, orientados a financiar las contrapartes y aportes locales.
recursos tienden a financiar las contrapartes y aportes locales para los proyectos que tienen como cofinanciadores a gobiernos autónomos departamentales y municipales. También remitimos a la Asamblea el anteproyecto de ley de incentivos tributarios para la importación con IVA cero de maquinaria y equipos para los sectores agropecuario, industrial, minero y otros. Es decir, con esto incentivaremos nuevamente la industrialización del país. Estamos impulsando la generación de industrias, la sustitución de importaciones, la industrialización de nuestros recursos naturales y el fortalecimiento de la producción nacional. Lo hecho en Bolivia, políticas que todas y todos debemos apoyar, valorando el trabajo realizado por manos bolivianas. Vamos a desarrollar la industria de la química básica para el país, para producir carbonato e hidróxido de sodio, ácido sulfúrico o clorhídrico, hidróxido de calcio o litio, carbonato de litio y cloruro de potasio, la industria de camélidos, la planta de fundiciones de refinación de concentrados de zinc, la implementación de la industria de cárnicos, plantas piscícolas, la planta de diésel ecológico, la producción de hierro y acero en el Mutún, incremento de la energía eléctrica, exportación de energía, fomento a las empresas comunitarias, aumento de la producción agropecuaria con transferencia tecnológica, manejo de suelos y agricultura de precisión, así como la producción silvopastoril. De igual manera, nos encontramos trabajando en nuestro proyecto de la industria farmacéutica boliviana. Y en la puesta en marcha del Instituto de Medicina Nuclear que beneficiará a los pacientes con cáncer. Nuestro compromiso por la salud es irrenunciable. Daremos continuidad a nuestro plan de hospitales y fortaleceremos el Sistema Único de Salud, SUS, orientando nuestros esfuerzos a garantizar el acceso universal equitativo a la salud. Sabemos a dónde vamos, sabemos cuáles son las preocupaciones del pueblo boliviano porque estamos recorriendo toda Bolivia y mantenemos un diálogo directo con la población y también sabemos que aún nos falta mucho por hacer. Sin embargo, si seguimos esta senda que hemos retomado, llegaremos a nuestro bicentenario con una Bolivia unida, digna, productiva y nuevamente líder en la región. Pero lamentablemente hay algunos grupos, por suerte minoritarios, que quieren volver a paralizar nuestro país. Grupos minoritarios. Estos grupos minoritarios que quieren volver a paralizar a nuestro país, volver a desestabilizarlo, volver a enfrentarnos entre bolivianas y bolivianos, pero todas y todos sabemos que el retorno a esos días de violencia implicaría un gran perjuicio económico y un terrible impacto en el empleo que con mucho esfuerzo estamos logrando reactivar. Por eso tengo la absoluta confianza
Por eso tengo la absoluta confianza en la sabiduría del pueblo boliviano, que habiendo recuperado nuestra democracia, así como el camino a la estabilidad política, económica y social, no permitirá que la derecha vuelva a destruir los avances del pueblo trabajador. Así pues, con la certeza de que las bolivianas y bolivianas queremos un presente y un futuro de certidumbre, de crecimiento económico con justicia social, orgullosas y orgullosos de nuestras raíces, de nuestra plurinacionalidad, seguras y seguros que llegaremos a nuestro bicentenario, habiendo superado las crisis económica, social, sanitaria, educativa, cultural. Hoy, con más firmeza que nunca, hermanas y hermanos, ayúdenme a decir: ¡que viva el pueblo unido! Nuestra patria digna y soberana, libre de racismo. ¡Que viva nuestro Estado plurinacional de Bolivia! ¡Bolivia de pie! Estamos saliendo adelante. Muchas gracias. Hermanos y hermanas, hermanas, vamos a continuar con nuestra sesión. F10 HD, en cumplimiento a la ley, transmitió el mensaje presidencial por estas fiestas patrias.